El huerto de Emerson, de Luis Landero. Capítulo 1. Tiempo de vendimia. Tengo un cuaderno nuevo, y no sé en qué gastarlo. Es invierno, ya oscurecido. Hace mucho frío y afuera resuena el temporal. Yo me he arrimado a este cuaderno como el mendigo al calorcillo de la lumbre. Por el momento no sé qué escribir, es cierto, pero eso importa poco. Cuando uno no sabe qué escribir, cuando la imaginación flaquea, cuando el alma se apaga y se embrutecen los sentidos, y cuando aún así uno siente la necesidad de escribir, siempre queda la posibilidad de abandonarse a los recuerdos. En nuestro pasado está todo cuanto necesitamos para encender el fuego de la inspiración. Hasta la fantasía tiene su casa en la memoria. No escribas lo que sientes, escribe lo que recuerdas, y dirás la verdad, como decía no recuerdo quién. Así que no hay más que salir a pasear por el bosque del tiempo ya vivido, sin otro rumbo que el azar. No buscas nada, no vas a ningún sitio, y sin embargo de vez en cuando encuentras una seta, un lazo del pelo, un nido de perdiz, una moneda de oro. Todo está en el fardo de la vida. Recojamos, pues, nuestros propios despojos como el mejor botín ganado en buena guerra. Pero ocurre que yo he contado ya casi todo mi pasado. Casi toda mi vida está ya vendimiada. Vendimié mi infancia y mi adolescencia. Fui enamorado y guitarrista, y esos años también los vendimié. Vendimié mi estancia en París. A mi padre lo he vendimiado, qué sé yo la de veces. Y a las bellas muchachas de mi pueblo, y a mi barrio, y mi vida de profesor, y de escritor, y de lector, y muchas cosas más. Porque a veces da la sensación de que la vida es breve, sí, pero en cambio la memoria de lo vivido no se acaba nunca. En esa vendimia han entrado también, como no, los libros que he leído y he incorporado al torrente de mi sangre, y que, ya leídos, son libros vividos, y que por tanto forman parte de mis experiencias personales e intransferibles. Lo que miro, lo que me cuentan, lo que siento, lo que leo y lo que escucho, todo eso y más va a parar a las alforjas sin fondo de la memoria, que todo lo guarda y todo le conviene, y donde el olvido va luego seleccionando, depurando, quitando y poniendo, cocinándolo a su gusto según una alquimia que sólo ellos, el olvido y la memoria, conocen, y que nadie ha conseguido descubrir aún. Siempre he encontrado en mi pasado la chispa de la imaginación para idear personajes e historias que son ajenos ya a mi vida, que son pura invención, y que sin embargo han brotado de la tierra siempre fértil de la memoria. Porque el viaje al pasado tiene mucho de mágico, y en sus remotos y azarosos parajes habitan sin duda las sirenas, la tierra de jauja, el dorado, que la posibilidad cierta del unicornio, y todas las maravillas que existen en lo más hondo de nuestro corazón, pero que se quedaron sin vivir. No otra cosa hace Alonso Quijano sino ir en busca de un tiempo donde, según leyendas autorizadas por el corazón y legitimadas por la nostalgia de su pérdida, hubo prodigios a diario, aventuras sin cuento, sueños realizados, nobles valores que sucumbieron al azote de los malandrines y gigantes, que es tanto como decir de la vulgar e injusta y odiosa realidad. Contra las indigencias de la realidad va Don Quijote y a la busca del tiempo perdido. Pero quizá el jardín de mi memoria se ha marchitado ya, como dice un personaje de Pamuk, y ya no me queda sino hacer como aquellas mujeres que iban a la rebusca de espigas, uvas o aceitunas después de la recolección, a rebañar las sobras del banquete. Pero no, basta ponerse en marcha e iniciar la aventura para comprobar que la memoria, como la imaginación, es un pozo sin fondo. Y eso es lo que quiero hacer en mi cuaderno nuevo, salir a los caminos en busca de prodigios. Siempre he planeado mucho mis libros, pero esta vez quiero que el libro se vaya haciendo solo, y que él solo vaya tomando la forma que mejor le parezca. No pensar demasiado, sino dejarse llevar por el fluir de la escritura.
Ya se encargará la lengua con su infinita fantasía de rejuvenecer tus viejas viñas. Al calor de las palabras, todo de pronto parece nuevo y recién inventado. Así ha sido siempre. Por mucho que idees y que imagines y proyectes, hasta que no está escrito no sabes de verdad lo que has ideado, imaginado y proyectado. No sé cómo engarzaré los lances y episodios que vayan surgiendo en el camino. La escritura me lo dirá. A veces el quiebro de una frase vale más que la luminosa geometría de un algoritmo narrativo. Confía en el lenguaje, me digo. Ese sutil ejército capaz de descubrir y conquistar las más ignotas tierras, de hacer reales y tangibles hasta los mismos espejismos. Deja que las palabras fluyan. No las obligues, ni aun menos las maltrates. Haz con maña y dulzura tu oficio de pastor. Y deja que ellas busquen los mejores pastos, que hagan sonar sus esquilas a su ritmo y manera. Tú cuida solo de que no se desmanden. Guíalas y déjate guiar por ellas, porque eres su pastor y también su sirviente. Qué bien se desliza la pluma por mi cuaderno nuevo. Qué gusto da escribir, qué alegría. Notar el llenor de las palabras, los viejos sones de su música, el gozo casi físico que uno siente cuando consigue convocar en unas líneas a los 5 sentidos, o cuando alcanza el sencillo y extremado arte de la precisión, de un solo tiro abatir limpiamente la pieza. La lascivia de la exactitud, cuando parece que la palabra quiere comerle el terreno a la cosa. ¿Y cómo se logra eso? Darle a la palabra esa textura física. Gran misterio es este. Porque no se trata de abundancia verbal. Yo he sentido más y mejor ese placer estético y esa voluptuosidad de las palabras leyendo la desnuda y exacta prosa del Lazarillo que la de autores opulentos, de una exuberancia que parece hecha expresamente para llenar y saturar los sentidos del lector. No hay quizá mayor logro literario que conseguir que un sustantivo adquiera toda la mágica potencia que tuvo en sus orígenes. Pero aunque nada es más deplorable en estas artes que la imprecisión, nada es más grato al mismo tiempo que perderse en divagaciones, como Montaigne o como Shakespeare, o burlar a la razón con sus propias armas, tramitando las más disparatadas fantasías en la más impecable factura sintáctica, con una expresión tan razonable y tan rotunda, tan ilusoriamente exacta, que nada puede oponerse a la fatalidad de su rigor. Kafka, por ejemplo, con su lenguaje clásico, preciso e impasible, tal Buster Keaton haciendo locuras con su cara de póker, y uniendo y confundiendo así lo lógico y lo absurdo, nos cuenta las más inquietantes pesadillas del humano existir, inventando de paso un modo de humor desconocido hasta esas fechas. Cuando el fondo va por un lado y la forma por otra, nos sale la risa agria e infantil propia de nuestra época. Qué inmenso poder tiene el lenguaje, creador de realidades que, cuando fraguan, resultan más fuertes y perdurables que la propia realidad objetiva. Qué belleza y qué horror puede haber en cada palabra que uno piensa o pronuncia o escribe. Sí, es un gusto escribir. Uno se siente como niño con cuaderno nuevo. Un gusto y un vértigo. Alguna vez que he hablado con aspirantes a escritores, les he dicho que escribir un libro es la cosa más natural del mundo. Creedme, basta levantarse una mañana con ganas de hacerlo, fe ciega en uno mismo y amor innegociable a la libertad. Porque la voluntad, la fe y la libertad nos harán fuertes y audaces, y con eso ya tenemos andado un trecho del camino. Si por casualidad nos topamos con un espejo, nos miraremos en él y diremos, ese soy yo. Y adoptaremos la pose clásica del forzudo de circo para ver hasta qué punto somos ridículos y hasta qué punto vigorosos. Luego llegará sin duda hasta nosotros un canto de sirenas invitándonos a posponer la escritura y a sumarnos al festín de la vida. Las escucharemos, ¿por qué no? Y con el eco del cántico en la oreja sacaremos un folio, nos sentaremos ante él, nos rodearemos de los útiles propios de nuestro oficio, nos concentraremos en algo concreto, elevaremos nuestra plegaria al Señor de la invención y la gramática, y esperaremos a que llegue la inspiración, que casi siempre acaba llegando por el lado de lo concreto. En ese trance hay que olvidarse de todo cuanto hemos escrito y leído antes. Pasa como con los amores, que siempre son de estreno. Lo mismo ahora. Todo está por decir. Nuestro propio pasado también es hoy de estreno.
Y ahí seguiremos, profundamente ensimismados, hasta lograr escribir una buena primera frase. Y ahora sí, ahora ya podemos respirar hondo y resoplar satisfechos, ufanos, porque, como quien dice, el libro ya está hecho. El resto es tozudez y maña. Extraes un hilo de la primera frase, tiras de él y tejes la segunda. Soplas sobre las ascuas de la segunda y con esa pequeña candela enciendes la tercera. Luego tomas una palabra de la tercera, la frotas, a ver qué sale, por si fuese una palabra mágica y escondiera un genio en su interior. A la cuarta le pones alas y la echas a volar. Y en cuanto a la quinta, a lo mejor esa llega sola, despistada, como caída de un guindo, o bien se presenta voluntaria, y hasta es posible que venga acompañada de otra. Y así, poco a poco, puede ocurrir que, como las moscas a la carroña, acudan de pronto muchas más, muchísimas más, y ese es un momento peligroso, como si se nos mete un virus en el ordenador o nos vuelven a cantar las sirenas. Y entonces habrá que poner orden, sacar el látigo y expulsar del templo a tanto fariseo, y ese es también otro momento de gozo, porque cuando uno empieza a tachar, es que la cosa marcha, hay un rumbo, hay un criterio. Y no digamos si luego te atascas y no sabes qué hacer, no se te ocurre nada, sufres, te obsesionas, estás a punto ya de abandonar. Pero tu tozudez te anima a persistir y a seguir empujando la piedra monte arriba. Ahora ya puedes decir que eres un escritor de verdad, logres o no tu intento. Escribo ahora en mi cuaderno. El arte habla en el lenguaje ingenuo e infantil de la intuición, no en el abstracto y serio de la reflexión. Esto lo dice Schopenhauer, y así quisiera escribir yo, con el asombro del niño para el que todo en el mundo está por descubrir y por decir, pero también con la experiencia, las habilidades y la sabiduría que me han dado los años. Quiero que el niño y el sabio, la cigarra y la hormiga escriban a compás. Y si he de escribir filosofando, que nunca la razón cante más alto que el corazón. A dúo, siempre a dúo. Y me acuerdo de Heródoto, que en su libro primero cuenta que los antiguos persas discutían los asuntos más importantes en estado de embriaguez, y al día siguiente volvían a discutirlos en estado de sobriedad, o al revés. Si en ambos casos estaban de acuerdo, cerraban el trato, y si no, renunciaban a él. No de otra forma me gustaría escribir a mí en este cuaderno, pero no ebrio unas veces y otras sobrio, sino ambas cosas a la vez. En fin, eso que desde siempre, a falta de mejor palabra, hemos llamado inspiración. Capítulo 6. Un noviazgo. Desde el fondo del pasillo, de mi pasillo más querido, mi abuela Frasca, mi tía Cipriana y yo vigilábamos al atardecer los amores lánguidos de Florentino y Cipriana. Nos sentábamos en sillas bajas de paja en la entrada del corral, y ellos se ponían en la puerta entornada de la calle. Cipri dentro de la casa y Floren al otro lado del umbral. Esto fue en la Alburquerque hacia 1950, que es tanto como decir que en el lejano país de entonces. En aquellos tiempos el cortejo amoroso tenía mucho protocolo y en él participaba toda la familia y los allegados, y hasta los vecinos, aunque siempre las mujeres mucho más que los hombres. Ellas eran las que concertaban las voluntades y vigilaban a los novios, y los hombres solo aparecían al final, cuando ya el compromiso era seguro y la boda a la vista. De modo que allí estábamos nosotros, vigilando aquellos amores todavía primerizos. Oscurecía, sí, pero aún queda mucho para la llegada plena de la noche. La casa era muy grande y destartalada, con patios y traspatios, con corrales, con huerta, con árboles frutales, con desvanes polvorientos y habitaciones clausuradas y en ruinas, con bóvedas y rincones oscuros donde perduraban los ecos, ya muy débiles, de ruidos antiguos, de voces y risas y rumores y llantos de muertos muy antiguos también. En el corral, junto al que nos sentábamos a vigilar, había un ebónimo que se llenaba de pájaros al atardecer. Armaban un gran escándalo hasta que lograban ponerse de acuerdo y acomodarse cada cual en su sitio. El viento andaba de acá para allá, entraba y salía de las habitaciones, abriendo y cerrando puertas, revolviéndolo todo, los carrillos hinchados de furia,
como lo pintaban en los libros, y aquel trajín del viento era el primer anuncio del anochecer. Los árboles, el limonero, el naranjo, el granado, el melocotonero, las higueras, el almendro, el membrillo, tan buenos amigos por el día, tan acogedoras sus sombras perfumadas, ahora con el viento sus hojas sonaban amenazantes y siniestras. Allí en el corral había también un lagarcito para pisar la uva, y en el pozuelo donde caía el mosto y que estaba siempre sucio de fusca y agua vieja de lluvia, vivía un sapo. No sólo vivía allí, reinaba, y su reinado se extendía hasta donde alcanzaba su canto. Era el rey de la noche. No había más que oírlo para reconocer su autoridad. En cierto momento, cuando él creía que ya debía comenzar la noche, ensayaba una nota, pero no se animaba a cantar aún. En aquellos tiempos, en aquella casa, el anochecer era un proceso laborioso. Mi abuela Frasca se dormía en su sillita de paja y daba en el abismo cabezadas suicidas. Mi tía Cipriana, madre de Cipri, se aplicaba a la espera, las manos puestas en cuenco en el regazo, las alpargatas juntas y muy bien alineadas, como si esperasen a los Reyes Magos. Lejos se oía acaso el paso tardío y apresurado de una caballería. Con la última luz, alta y escueta en el mirador de la palmera o de un tejado, la urraca venía con su estribillo a increpar y a burlarse del día antes de irse a dormir. Y otra vez el viento corriendo como un demonio por los zaguanes y poniendo patas arriba todo lo que encontraba. Los muebles gemían, las anillas de las cortinas se ponían a hacer música, la casa entera se llenaba de ruidos y de susurros misteriosos. Y así, poco a poco, íbamos entrando sin querer en la noche. Durante la tarde mi tía y mi abuela habían hablado mucho, y también yo cuando ellas me dejaban, pero con el oscurecer los tres nos íbamos callando, hasta que se hacía un silencio total y ya definitivo. Porque, ¿de qué va a hablar la gente cuando la oscuridad se extiende alrededor? En la oscuridad las palabras dan miedo, suenan extrañas, como huecas, como ruidos propios de animales más que de personas. Cuando no había luz eléctrica, cuando empezaba a oscurecer y aún no se habían encendido las lámparas, la gente iba dejando de hablar al compás de las sombras. Y cuando ya había anochecido del todo y apenas se distinguían las caras, la gente se entregaba al silencio con un fervor casi religioso. Todos callados al unísono, oyendo los últimos ruidos del día y los primeros de la noche, confundidos todos en un misterioso trajín de mudanza, hasta que alguien con autoridad se decidía al fin a encender un candil o un quinqué, y ahí acababan aquellos difíciles momentos del tránsito de la luz a las sombras. Algunas cosas, una puerta, un cántaro, un calendario en la pared, se ponían entonces a cuchichear. Así comenzaba la sinfonía secreta de la noche, a la espera de que el sapo viniera a sellarla y a proclamarla con su canto imperial. En cierto momento, quizá mi abuela Frasca se levantaba y entraba en una habitación profunda, oscura y muy fresca, sin ventanas, que servía de bodega. Allí estaban las 2 tinajas de vino, el vinagre, la chacina, los quesos, la fruta, los dulces y muchísimas cosas más. Y también era allí donde mi abuela guardaba su tesoro. Cuando salía a comprar o hacer una visita, por ejemplo, entraba con mucho sigilo en la bodega. Se la oía trastear, y el ratito reaparecía con unos billetes muy bien doblados, con una peineta que se ponía en el moño, con los pendientes de oro de su boda, con una labor de pasamanería, con una fotografía antigua o una carta o un documento para enseñar a alguien, y después los devolvía a su lugar secreto. No había vieja en esos tiempos que no tuviese un tesoro escondido. Se levantaba, pues, entraba en lo más hondo de la bodega, y luego salía y se sentaba otra vez en la silla. ¿Qué había ido a hacer? Misterio. Entreverada de sombras cada vez más espesas, la luz se iba apagando aquí y allá, poco a poco, y aquello parecían las luces que al anochecer se apagan a intervalos en los pueblos, hasta que se apaga la última y todo queda a oscuras. Al fin, después de mucho tiempo, acomodados y dormidos los pájaros, los árboles callados, manso el aire, alta la luna, desatado en su canto ya el sapo, cada cosa en su sitio, la noche toda parecía una estampa, un ensueño, tan triste y tan bonito que daban ganas de llorar.
Una débil franja de claridad entraba de la calle y recortaba los bultos de los enamorados. La casa y la noche estaban llenas de peligros. O mejor dicho, el mundo entero estaba entonces lleno de peligros. En el último traspatio vivía una culebra que hipnotizaba a los pájaros con la fijeza de sus ojos amarillos y su lengua negra de 2 filos. Y también podía hipnotizar a los niños. En los desvanes vivía una lechuza y había murciélagos gigantes y enormes y peludas arañas venenosas. En el pozo habitaba un escuerzo. Si te asomabas al pozo, el escuerzo podía escupirte su veneno, y ya no había remedio. La muerte era segura. Te lavaban muy bien lavado en un barreño, te peinaban, te vestían con tus mejores ropas, y así, muy limpio y muy peinado, te metían en una caja blanca forrada de raso. Luego la caja se la llevaban en la carroza negra de los muertos, con el cochero en el pescante vestido también de negro, y el caballo negro, y la caja blanca puesta entre cristales transparentes con cruces pintadas de oro. Sí, el mundo entonces estaba lleno de peligros. Había una culebra que era gorda y corta, como una babosa gigante. Como no tenía dientes, picaba con la lengua, y su veneno era el más mortal del mundo. Aquella culebra se llamaba Aldabón. Para lograr la picadura tenía que limar y desgastar la piel con la lengua, y como tardaba mucho, 5 o 6 horas, en llegar a la carne desnuda y poner allí su veneno, no conseguía picar nunca a nadie. En cuanto la persona se movía, por poco que fuese, el aldabón tenía que empezar otra vez a lamer la piel, y aquello era como el cuento de nunca acabar. De forma que, siendo el animal más mortífero del mundo, era a la vez el más inofensivo. Decían, si te pica el alicante, llama al cura que te cante. Si te pica el aldabón, avisa al enterrador. Y aunque no había por qué temerle, todos le tenían mucho miedo, más que a la víbora, al escuerzo o al alacrán. El aldabón luego se extinguió, como los dinosaurios, el antílope azul o los dioses antiguos. En la bóveda del corredor donde nos sentábamos, mi abuela Frasca, mi tía Cipriana y yo a vigilar a Cipri y a Floren, vivía un pequeño dragón de ojos brillantes. Una salamanquesa que por el día buscaba pedazos de sol en las paredes y de noche se venía a dormir a lo más húmedo y oscuro de la bóveda. Todos la respetaban y nadie se atrevía a meterse con ella, porque era un animal muy antiguo y muy sabio, casi sagrado, como si fuese el representante de una deidad venida a menos, o quizá ya extinguida, como el aldabón. Y luego estaba la lechuza, que también era un poco sagrada, aunque más bien por parte del demonio. Algunas noches el abuelo Luis, como habían hecho todos los hombres en todas las épocas, se quedaba al acecho con la escopeta para esperar a la lechuza. Las lechuzas salían de noche y se bebían el aceite de los candiles y las capuchinas. Pero lo peor es que eran anunciadoras de la muerte, y en eso no se equivocaban nunca. Si una lechuza se posa al atardecer en el tejado de una casa, poco tiempo después en esa casa muere una persona. La culebra, la salamandra y la lechuza eran sabias, de una sabiduría arcaica e insondable que el hombre no conoce o que olvidó hace ya mucho tiempo. Para los hombres de ahora ya no hay animales sabios ni sagrados, pero en aquel entonces todavía sí. Aquella era otra época. Estas cosas se habían contado durante siglos alrededor del fuego, y en verano al fresco de la calle. Mi abuela Frasca y mi tía Cipriana me las habían contado a mí, pero yo ahora no tengo a quien contárselas. Como tantas cosas, aquellos tiempos también se han extinguido. Un día Floren me llevó con él a una tierrita que tenía en un lugar muy apartado, metida entre sierras bravías y solitarias. Se llegaba allí por un laberinto de veredas borrosas, y fuimos los dos en una mula, culebreando entre riscos y bosques de brezos, de chaparros y jaras. Y cuanto más nos alejábamos del pueblo, y más cerrados iba haciendo el camino, más sentía yo la emoción del viaje, el delicioso temor a la aventura y al peligro. Pero yo confiaba mucho en Floren. Era un hombre muy grande y muy pacífico. Mi abuela Frasca y mi tía Cipriana le reprochaban precisamente eso, lo grande que era y lo mucho que estorbaba, y no solo por el bulto que hacía, sino por lo pasmarote y parado que era, tan manso que no tenía sangre para moverse, y allí donde lo encontraba a la ocasión, allí se quedaba quieto, mirando al suelo o a los lados, rehuyendo siempre la mirada. «¿Para qué queremos un hombre tan grande?», decían.
Y también tenía que haberse buscado un hombre más aparente y como más recortadito. Lo que tenía de grande lo tenía también de torpe. Acostumbrado a los aperos del campo, al arado, a los sacos de trigo o de aceitunas, a los yugos y albardas, el trato con lo pequeño se le hacía muy difícil, y más aún si lo pequeño era además ligero o delicado. Tomaba una taza de café y se le quebraba entre las manos. Iba a abrir la puerta del chinero y los cristales se ponían a retemblar de miedo. Los pucheros y los platos de loza peligraban con su sola presencia. A mi tía Cipriana le habían regalado hacía mucho tiempo una pieza decorativa, que era el objeto más vistoso que había en toda la casa. Siempre estuvo sobre la cómoda, presidiendo la sala. Se trataba de un pedestal hecho de rocalla y de conchas marinas de diferentes formas y tamaños, y encima, coronando el conjunto, una bailaora flamenca de porcelana con traje de cola puesta en pose, con los brazos alzados y las manos y los dedos rizados graciosamente sobre la cabeza. En la base del pedestal ponía «Recuerdo de Málaga». Una vez, cuando ya Floren entraba en casa como novio declarado y formal, vino una visita, y mi tía Cipriana trajo la pieza a la camilla para que la visita la admirase de cerca. En un momento dado Floren acercó las manos a la figura, y aunque no llegó a tocarla, solo del avance y como presa del terror, la figura se tiró de la camilla abajo y se hizo añicos contra el suelo. Así era Floren, tan grande, tan torpe, tan primitivo e inocente. La tierra donde me llevó estaba en un cerro y era pequeña y montaraz. Apenas un par de fanegas donde tenía unas cabras, unos cerdos, unas gallinas, una casita de adobe con una sola habitación y una huerta. Esa era toda su hacienda. Pero la huerta era un auténtico oasis entre aquellas sierras solitarias y agrestes. Ni el huerto de Emerson era así de bonito. Tenía un pozo hondo, una alberca, árboles frutales, y todo fresco y verde y muy bien cultivado. Un rincón ideal, y aún más porque estaba escondido entre asperezas, y eso le daba un aire de refugio secreto. Atendió a los animales y se puso luego a trabajar en la huerta. Trabajaba con torpeza y obstinación. Cuando llegó la hora de comer, lo hicimos en la huerta, bajo un sombrajo hecho a propósito para el disfrute del descanso, acomodados en el suelo. Sacó de las alforjas una fiambrera y medio pan. Había tocino de veta, morcilla patatera, queso de oveja y aceitunas machacadas. Sacó y abrió la navaja y fue partiendo todo en pedazos, ni muy pequeños ni muy grandes, y poniéndolos en orden sobre la tapa de la fiambrera, que hizo de plato y de bandeja. Quedó así vacía y lista la fiambrera para cortar en ella cachitos de tomate, pimiento, pepino y cebolla, recién cogidos de la mata. Una pequeña bolsa de cuero y unos cuernos de cabra cerrados con tapones de corcho le sirvieron para aliñar el picadillo, con su sal, su vinagre y su aceite. Eran sus manos grandes y ceporras, más cercas que eficaces. Removió todo con la punta de la navaja y cortó luego rebanadas de pan, que usamos también de plato y de cuchara para dar cuenta del almuerzo. Bebíamos agua a morro de un barril de barro, y me dejó echar 2 tragos cortos de la bota, uno al medio y otro al final de la comida. El postre fueron unos higos pasos casados con nueces y una perrunilla. Cuando regresamos estaba atardeciendo. Daban miedo aquellos montes, cañadas y canchales, y los grandes alcornoques emborrascando y poniendo ceñudos ya el rostro y la mirada con la llegada de la noche. Cipri, en cambio, era delgada, frágil y muy poquita cosa. Y si él era como era, ella tampoco se le quedaba atrás. A juego con Floren era la mujer más pánfila del mundo, y allí donde estuviera parecía haberse extraviado y no reconocer el sitio al que había ido a parar, y nunca sabía dónde ponerse, de modo que, aunque pequeña, estorbaba tanto como el gigantón de su novio. Cuando estaba sentada ponía las manos juntas sobre el tapete de la camilla y las dejaba allí como olvidadas, pero si estaba en pie, ¿qué hacer con ellas? Este es un problema que a veces ni la gente de mundo consigue del todo resolver, cuanto menos ella, que era tan sosa y tan elemental. De modo que dejaba caer a plomo los brazos y las manos, y como si los combinase un resorte secreto, al mismo tiempo abría la boca, como pasmada, y así podía estar ya mucho rato. No escucha, no entiende las conversaciones, pensaba yo a veces. Pero sí, claro que entendía, y cuando se animaba a hablar, lo hacía con mucho criterio y muy al hilo de la conversación.
Así los recuerdo a los dos, a Floren y a Cipri, parados frente a frente en la puerta entornada, él cortejándola, ella dejándose cortejar, sin saber los dos qué hacer con las manos, porque en esos momentos no estaban ocupadas ni en las caricias ni en el trabajo. Manos ociosas y sobrantes que sólo proclamaban la pobreza de espíritu y la condición menesterosa de sus dueños. Lo que mejor definía aquel cortejo, como a otros cortejos de esos tiempos, era la lentitud. Nunca tenían prisa, y dejaban que el tiempo resolviera por sí solo el noviazgo, y los llevara mansamente al lugar que el destino les tenía reservado. Recuerdo que una tarde fría de primavera, Floren andaba en el corral partiendo leña. Los demás estábamos en la mesa camilla, ya en silencio, porque ya empezaba a oscurecer. Solo se oían los golpes del hacha, sordos y lejanos. Y recuerdo que a cada golpe del hacha, a cada destrozo que él hacía allá afuera, Cipri se estremecía, sufría un sobresalto, y una vez se llevó una mano temblorosa a la boca. Oscurecía, y solo se oían los golpes del hacha, cada vez más apagados por la primera humedad del relente. Y como nadie encendía la luz, porque no había nada que ver, continuamos en lo oscuro, entregados a la fatalidad del silencio, mientras alrededor se iniciaba la secreta y laboriosa construcción de la noche. Cuando cantó el sapo, aún seguían oyéndose los golpes del hacha, ya mezclados con el trajín del viento y con el cuchicheo de las cosas en la oscuridad. Capítulo 15. Días de invierno. ¡Qué frío hace hoy! Escribo en mi cuaderno, por escribir algo. Día invernizo de neblinas y lluvias, del color de los ojos de los ciegos. Tiritonas de charcos y de perros sin amo. En días así los pájaros se recogerán pronto y dormirán bien juntos y esponjados en la espesura del laurel, del naranjo, donde el viento ronda furioso sin lograr nunca entrar. En noches como esta andará la desventura el zorro, el hocico flaco y erudito, la preciosa piel mojada de lluvia, en cada pelo erizado una gotita de cristal, allá que va trotando bajo la luna, dejando a su paso la vaga sugestión de algún ánima en pena. Nunca como en estos días invernales parece el cuervo tan lleno de presagios, cuando da su graznido en el hondo silencio de estos campos grandes y desolados. En días como hoy dan ganas de sentarse a la lumbre muy de mañana e imaginar que ya está atardeciendo, que el día entero es solo un largo atardecer. Nuestro amigo el fuego, al que tanto debemos y que con tanta alegría y diligencia se aviene a calentar las trémulas carnes de los pobres. Las pequeñas, humildes lumbres de los campos de España, siglo tras siglo. Niñas con un lazo de color en el pelo, que sueñan con la primavera, viejas hilanderas, labradores de agrios y filosóficos silencios, soldados, artesanos, vagabundos, poetas, generaciones que pasaron. Se fueron yendo como quienes en una larga velada van abandonando desacompasadamente la reunión. Me voy que mañana tengo que madrugar, me voy que tengo sueño, me voy porque me esperan, y alguno incluso se va sin despedirse. ¿Dónde está fulano?, preguntamos, y nadie sabe dónde está. ¿Qué fue de él? En días así, Miguel y Félix López se levantarán de la cama con un temblor de frío, el suelo helado, rezumantes de humedad las paredes, y a tientas se pondrán a prisa sus vestidos para arrimarse al fuego. Miguel por aquí, Félix por allá, las voces llevadas al cielo por el humo, sus manos partiendo el pan, el borbolleo del agua, la espuma de la leche en los labios. Y los mocitos, con toda la vida por delante, ebrios de futuro, los músculos jóvenes prestos a la acción, que en el canto de la alondra y el rebuzno del asno creen oír la corneta militar y el tronar del cañón. Como ese cielo bajo y sucio, así ha de ser el infinito mar por donde las naos van a las Indias. Padre, padre, y el padre campesino desde la más remota antigüedad sorbe y calla. Pan migado con suero. Comer y callar, comer y callar, comer y callar. Así fue siempre. Fuertes espaldas, jorobadas por el trabajo.
Padre, yo quisiera, si a Dios fuera servido, si tuviese yo un atillo de ropa, un buen calzado, unas monedas o una carta de presentación. La fortuna y la gloria aguardan en Italia, en Flandes, en las Indias. Padre, padre. Pero sigue lloviendo, y seguirá lloviendo hasta el fin de los tiempos. Ya por la noche, al pequeño Miguel, al pequeño Félix Lope, sus madres los llevan en brazos a dormir. Hijos míos. Los dejan en la cuna, los arropan, les remeten las sábanas y mantas, les suben el embozo, los despiden con un beso y una mimosería. A dormir, que tengan vuestras mercedes buenos sueños. Las noches son muy largas, y los soldados andarán ahora a la duermevela por los campos de batalla del mundo, mal comidos y peor pagados, ramitas que arden en el gran fuego del imperio. Se oirán las voces ásperas de las contraseñas gritadas en la oscuridad. Por los montes y páramos de España ya habrán salido los lobos a la rebusca. Con su trote lobero irán cruzando sierras y cañadas. Se pararán a olfatear lo profundo del aire al llegar a los pueblos. Y el viejo campesino los oirá aullar mientras hace las cuentas de la cosecha, tanto del trigo, tanto del aceite, tanto del vino, tanto de la lana, tanto de arbitrios y de diezmos, para hacer grandes las Españas, que ahora hay muchas Españas a las que servir y mantener. En mañanas así a veces las ovejas se quedan encerradas, sin pastoría. Pero si salen, allá van tan contentas con sus esquilas y balidos, todas a una, allá que van, tan benditas, tan tontilonas. El pastor y el perrillo las arrean y ellas corren, las grandes y las chicas, cada una a su manera. El viejo macho con su mandilón de cuero que le da en las patas y se la enreda entre las jaras, en busca de una abrigada donde ir pasando el día. Y qué bien suenan los silbos del pastor, qué buenos y acompasados los ladridos del perro. En el zurrón lleva el sustento, tocino, morcilla, queso, aceitunas y un pedazo de pan, y de fiesta una perrunilla. Pero falta la lumbre, y cómo muerde el frío. De pronto, por el camino embarrado que lleva a Francia, surge una comitiva compuesta por carrozas, gente armada a caballo, mulas de carga con sus muleros apresurados a la zaga. ¿Quiénes serán? ¿A dónde irán? ¿Qué irán a hacer? El pastor, con el perrillo medroso entre los pies, los ve pasar, y sigue mirando hasta que se pierden en las distancias neblinosas. Qué grande es el imperio, y qué grande la soledad de estos campos helados. Padre, padre, yo quisiera... Y el padre come y calla. Muerde como muerde el arado en la tierra. Mordiscos laborales, de hondo provecho para el cuerpo y el alma. En algún lugar de la conciencia se oye por un momento el agua loca de la historia. Escuchad. En tardes así los monjes trabajan en sus pupitres a la luz de las velas y afuera arrecia el temporal. Las manos se demoran y esmeran en delicados trazos sobre los pergaminos. Se oye el rascar de las plumas y el corazón se estremece al fragor del viento, de la lluvia y del trueno. Ya es tarde, y pronto vendrá la noche a angustiar el alma con el vislumbre de la trascendencia. Por la alta angostura de los vidrios, un relámpago restalla el garabato de luz sobre los muros. La estancia toda, tras el trueno y el rayo, trasluce el mínimo rumor de unos latines temerosos. A lo lejos se oye ahora el amigable crepitar del fuego. Y así siglos y siglos. Todos los españoles de todos los tiempos se han pasado gran parte de su vida mirando fijamente al fuego. Si no nos hemos matado más entre nosotros, ha sido por el fuego. Hay mucho que mirar ahí. Mirar el fuego purifica, nihiliza, amansa, llena el alma de filosofía. De una filosofía que no tiene conceptos ni palabras, que es sólo un querer pensar, el gruñido y la bulla del pensamiento ante el misterio y el terror de vivir. Y a la orilla del fuego han borbolleado durante siglos los pucheros, el gran puchero patrio, que a juego con el abejorreo de las plegarias hacía contrapunto con el tronar de los cañones. Y esa ha sido mayormente la música de fondo de nuestra historia desdichada. En los días de invierno de mi infancia bebíamos café negro y ardiente café negro del Brasil, sin dejar de mirar a la lumbre, viendo brincar las chispas, agonizar las ramitas de ceniza durante breves, temblorosos momentos.
Con tanta humedad las armas de fuego suelen fallar la puntería. Hasta el disparo suena chafado, como los petardos de las ferias. Mirad! Allá va el rabito blanco de la liebre brincando como una chispa en el sembrado, huyendo ya a lo lejos. Con estas lluvias el suelo se aguachina y a las ovejas se les amollecen las pezuñas. Siempre fue así. Si se les infectan, en mañanas así hay que aprovechar para rebanarles lo blando y podrido con un cuchillo y dejarlas en seco todo el día. En días así las escarchas y carámbanos ponen en las barbas de los bueyes caprichosos, fantásticos adornos. Allá donde pisan se forman charquitos helados donde se reflejan pedacitos trémulos de cielo. Siglo tras siglo, ahí tenemos un muestrario de todos los cielos de invierno bajo el que se afanaron nuestros antepasados, moradores hoy del silencio inmortal. En los días de invierno de mi infancia mi pueblo encogía. Se encerraba en sí mismo, como los pájaros y los gatos, y también encogía la gente. Y todo era entonces más pequeño, salvo los campos, que parecían más desolados y más grandes que nunca. Campos yermos y desabrigados donde hasta el viento gime, temeroso y errante. Las puertas, que habían estado abiertas hasta después de las ferias de septiembre, se cerraban de día y se atrancaban por la noche. En invierno la gente tiene mucho más miedo que en verano. El viento llevaba por las calles el olor amoroso de los braseros, y las viejas caminaban más aprisa, arrebujadas como corujas, temerosas de Dios y del diablo. Lo más escondido y secreto de las carnes jóvenes volvía a la vergüenza y al espanto de lo prohibido. En invierno se hablaba más bajo. Había largos, impenetrables silencios, solo rotos por las toses que al cabo del verano regresaban con notas más graves y profundas. La cigüeña se fue hace ya tiempo. El gato ronronea gustoso junto al fuego, chamuscándose casi los bigotes. Y los perros sin amo caminan en invierno un poco de lado, como al pies, y ya no ladran con la facilidad y la alegría de antes. En días así los muertos estarán más solos y olvidados que nunca. Allí estarán también mis padres. Quién sabe si esperando a que me aprenda el camino y les lleve las flores que les debo. Y el viejo marino no acaba nunca de llegar. Es tiempo de meditación. Pero como normalmente la gente no medita, adopta al menos la estampa abismática de quien rumia un pensamiento sin gusto y sin provecho, y sin lograr nunca darle alcance. En todas las lumbres de todos los inviernos, y esto ha sido así siempre, hay una vieja que también se ha sentado en el corro a cavilar y a ver brincar las chispas. ¿Quién será?, nos preguntamos. Se han preguntado todos desde el principio de los tiempos. Pero en invierno no hay muchas ganas de responder a las preguntas. Será uno más. ¿Qué importa? Uno de tantos, de los que en días así se arriman a la lumbre. Pero el perro, que es sabio en presagios, de pronto levanta alerta la cabeza y le sale de muy adentro un gruñidito ronco y lastimero. Con paso cansino se muda a otra parte, lejos, y ya no deja de vez en cuando de gruñir. La vieja tiende las manos descarnadas y se adormece con el calorcito. Sin saberlo, todo el corro está concertado en una vaga cogitación sobre la eternidad. Desde siempre, en las noches de invierno, los niños han preguntado cómo es la muerte y cuáles son sus artes y maneras. Y siempre alguien te contaba que la muerte se conoce todos los caminos del mundo y hasta las más escondidas veredas, y que nunca se cansaba de andarlos. ¿Y cómo elige la muerte sus caminos? Eso nadie lo sabe. Solo se sabe que unos caminos le gustan más que otros. Hay lugares donde la muerte no va durante muchos años, y otros en los que se presenta cada poco tiempo. ¿Por qué? Misterio. ¿Y si hiciéramos una casita pequeña en un lugar secreto del monte? ¿Podía ocurrir que la muerte tardase mucho en encontrarla o que no la encontrase nunca? ¿Y esconderse en un hoyo o en el tueco de un árbol? ¿Qué pasaría entonces? ¿Y no habrá alguien que lleve mucho tiempo o siglos viviendo en algún sitio desconocido por la muerte? Alrededor del fuego la gente grande se reía. Como entonces había mucha gente mellada, las risas eran muchas, pero los dientes pocos. Luego te mandaban callar, porque aquella ocurrencia servía solo para una vez, no más. Lo poquito agrada y lo mucho enfada, recordaba alguien siempre. Pero si aún así tú hacías una última pregunta, o en sus tiempos Miguel o Félix Lope, ¿cuál es el mejor sitio para esconderse de la muerte?
Ya no te contestaba nadie. Ya todos habían vuelto a sus pensamientos insondables, los ojos hipnotizados por el chisporroteo de la lumbre. Solo la vieja, la que nadie conoce y por la que nadie pregunta, tiene en el rostro la sombra dorada de una sonrisa imperceptible. Así fue siempre, durante siglos, cuando en las casas la gente se reunía toda junto al fuego. Audioclásicos.com